¿Y si te dijera que la narrativa fundamental de nuestra civilización, aquella que moldea la fe de billones, es tan solo un eco distorsionado de una sinfonía cósmica mucho más grandiosa? ¿Qué ocurriría si los cimientos de tu entendimiento espiritual, forjados por milenios de dogma, estuvieran a punto de desmoronarse ante una verdad tan antigua como el tiempo mismo? Una verdad celosamente guardada en los anales del mismísimo Thoth, el enigmático escriba de los dioses, el maestro de la sabiduría ancestral. Imagina por un instante que la figura más venerada del occidente, ese ser inmaculado que creímos distante e inalcanzable, no nació en la plenitud divina, sino que la forjó a través de un sendero de dedicación, estudio y transmutación. Un camino de alquimia interior idéntico al que cada alma aspira. ¿Qué harías con esta chispa de conocimiento? Esta revelación prohibida que desafía la ortodoxia y desgarra los velos del olvido que han cubierto la verdadera esencia de su legado. Abre tu mente, porque lo que estamos a punto de desvelar, lo que Thoth consignó en sus tablas esmeraldas, una gnosis profunda sobre Jesús de Nazaret, no solo contradice, sino que pulveriza cada preconcepción inculcada por las estructuras eclesiásticas. Es una verdad conmocionante, un secreto custodiado que promete una auténtica y transformadora iluminación espiritual. Este viaje no es una mera exploración intelectual. Es un descenso a las profundidades del ser, una inmersión en la corriente primordial de la conciencia que puede redefinir tu comprensión del universo esotérico y del potencial ilimitado de tu propia divinidad. Al adentrarnos en los misterios egipcios que Jesús mismo abrazó, nos conectamos con una herencia de conocimiento que ha sido sistemáticamente suprimida, precisamente por su poder para empoderar al individuo y desvincularlo de la dependencia de intermediarios externos. La trascendencia de esta verdad oculta reside en su capacidad para encender la chispa de la conciencia crística en tu propio corazón. Ese estado de iluminación y maestría que Jesús no vino a reservar para sí mismo, sino a demostrar como el destino inherente a cada alma. Comprender las auténticas enseñanzas del Maestro Ascendido, aquellas que vibran en sintonía con la ley universal de la reencarnación y la evolución anímica, es despojarse de las ilusiones y abrazar el mapa hacia tu propia soberanía espiritual, hacia la comprensión de que el reino de los cielos está, en efecto, dentro de ti. En este velo que estamos por levantar, apenas vislumbraremos los pormenores de los años perdidos de Jesús, esa etapa crucial entre los 12 y los 30 años de su vida, donde su alma, ya impregnada de la memoria de múltiples encarnaciones previas como Adán, Enoc y Melquisedec, se sumergió en las hermandades secretas de Egipto, en las sendas del Tíbet y en los remotos ashrams de la India, absorbiendo una sabiduría ancestral que desdibujaba las fronteras entre lo humano y lo divino. Entenderemos cómo la reencarnación no era una doctrina periférica, sino el eje central de su mensaje sobre la perfección del alma a través de innumerables existencias, y cómo el juicio divino se revela no como un evento final, sino como el implacable pero justo ciclo del karma a lo largo de las eras. Contemplaremos la crucifixión no como un acto de sacrificio expiatorio, sino como la manifestación cumbre de la conciencia indestructible, la demostración empírica de que el ser humano posee el mismo poder divino para trascender la barrera física de la muerte, un testamento viviente de empoderamiento. Y lo que es aún más revelador, desvelaremos que la segunda venida de Jesús no es una aparición futura singular, sino una presencia continua, una serie de reencarnaciones del espíritu crístico a lo largo de la historia para corregir las distorsiones y guiar a la humanidad hacia una graduación colectiva en la conciencia crística, reconociendo esa misma chispa divina en todos los maestros y tradiciones, sin fronteras religiosas. Prepárense para una gnosis que promete descorrer no solo los velos del olvido, sino también las cortinas de la ilusión, revelando la esencia de la divinidad que aguarda ser despertada en cada uno de ustedes. Si estas palabras resuenan en las cámaras más profundas de tu alma, si tu espíritu anhela trascender las limitaciones impuestas y beber directamente de la fuente de la verdad oculta, entonces te instamos a unirte a nosotros en esta travesía reveladora. Manifiesta tu resonancia dando me gusta a este video. Comparte tus reflexiones más íntimas y tus preguntas más audaces en los comentarios. Y suscríbete a este canal para que la luz de estas revelaciones prohibidas no deje de iluminar tu sendero. Este es el umbral.
La verdadera odisea del alma comienza ahora, en el sagrado espacio de tu propia búsqueda. La narrativa convencional presenta a Jesús como divinamente nacido, Salvador único. Los textos ancestrales de Thoth susurran: Él no nació divino, sino que se hizo divino. Fue estudiante incansable, peregrino del conocimiento esotérico. Mediante disciplina y búsqueda, transmutó su humanidad en la conciencia crística, evidenciando una alquimia interior universal. Sus años perdidos fueron inmersión en escuelas mistéricas de Egipto y Oriente. Desentrañó leyes cósmicas y transmutación del espíritu. Su divinidad la esculpió con voluntad y práctica, no por predestinación. Demostró que la iluminación es fruto de dedicación, abriendo un camino de maestría personal. Esfuerzo, no herencia, fue su verdadero milagro. Entender la divinidad es verla como conciencia expandida, chispa crística latente en cada ser. Jesús no la recibió, sino que la alcanzó, revelando potencial universal. La ascensión no es gracia externa, sino forja del espíritu, alquimia que transmuta lo humano en sagrado. Invitación a reconocer y activar la chispa divina interior. Camino de empoderamiento genuino. Evangelios gnósticos y textos apócrifos, suprimidos, revelan a Jesús como maestro iniciático, sanador de energías sutiles. Sus milagros fueron dominio de leyes naturales, no su ruptura. Su poder emanaba de conexión profunda con el Uno, verdad velada para mantener ortodoxia. Estos escritos prohibidos nos instan a desvelar nuestro propio potencial, el que Él manifestó. Esta revelación nos insta: si la divinidad de Jesús fue forjada, ¿qué implica para nuestra chispa latente? No es historia, sino invitación a explorar alquimia interior. No se trata de adorar, sino emular su camino reconociendo el potencial crístico. La segunda venida es el despertar colectivo de esta conciencia forjada. ¿Estás listo para sentirla en ti? El velo que cubre los 18 años de la vida de Jesús, entre su visita al templo a los 12 y el inicio de su ministerio a los 30, no es un mero vacío histórico, sino una enigmática invitación a la verdadera iniciación. Los textos canónicos guardan un silencio sepulcral, pero las tradiciones esotéricas, susurradas a través de los milenios, nos revelan una senda de profundo estudio y peregrinación espiritual. Se dice que este periodo fue una odisea de conocimiento, donde el joven Jesús buscó la sabiduría universal en los focos más brillantes del saber antiguo. Las escuelas de misterios de Egipto, las abadías budistas del Tíbet y los ashrams védicos de la India. Allí, lejos de la mirada occidental, se forjó el crisol de su conciencia. En estos santuarios de conocimiento, Jesús se habría sumergido en disciplinas que trascienden la comprensión común. En Egipto, se familiarizó con la sabiduría hermética, la alquimia del alma y la geometría sagrada. En la India, dominó el yoga y la meditación profunda, aprendiendo a controlar el aliento y la mente para acceder a estados superiores de conciencia, quizás incluso las prácticas de curación energética que más tarde manifestaría. En el Tíbet, se dice que estudió los principios del budismo, la impermanencia, la compasión y la naturaleza ilusoria de la realidad, conocimientos que resonarían en sus parábolas posteriores. Este no fue un mero aprendizaje intelectual, sino una transmutación del ser. Aunque la historia oficial omite estos viajes, los indicios se hallan dispersos en los márgenes de los textos prohibidos. Los esenios, una secta judía mística, mantenían conexiones conocidas con el sacerdocio egipcio y las filosofías orientales, sirviendo como puentes culturales. La ruta de la seda, una vasta red de comercio e intercambio, no solo transportaba bienes, sino también ideas y maestros espirituales. Los manuscritos de Nag Hammadi y otros evangelios apócrifos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la infancia de Jesús, aunque no directos, aluden a un Jesús con una sabiduría y un entendimiento que no pudieron haber surgido solo de la tradición judía local, sino de un profundo estudio global. Esta perspectiva de los años perdidos reconfigura radicalmente nuestra comprensión de la divinidad de Jesús. Sugiere que su maestría no fue un don pasivo y predestinado, sino el fruto de una ardua disciplina, una búsqueda consciente y una profunda alquimia interior. Su Cristo conciencia se revela entonces no como una exclusividad divina, sino como un estado alcanzable,
un potencial inherente a cada alma que se atreva a emprender el camino de la autotransformación. Sus milagros, lejos de ser rupturas de la ley natural, podrían interpretarse como la aplicación perfecta de leyes universales comprendidas a través de un estudio esotérico. Así, Jesús emergió de estas escuelas no solo como un profeta, sino como un maestro de maestros, un iniciado que había desvelado los velos de la ilusión a través de la gnosis. La sabiduría acumulada, la experiencia internalizada, serían el cimiento de cada palabra, cada sanación, cada enseñanza posterior, imbuyendo sus actos de una autoridad y un poder que resonaban con la verdad cósmica. Pero, ¿cómo se manifestó esta sabiduría universal en los mensajes que finalmente compartió con el mundo? ¿Y por qué ciertas verdades debieron permanecer veladas, aguardando el despertar de la conciencia colectiva en eras venideras? La pregunta que emerge entonces es profunda y perturbadora. ¿Qué destino aguardaba a estas verdades universales, a esta gnosis que Jesús mismo encarnó? La respuesta yace en los intrincados laberintos de la historia, en los pasillos de un poder naciente que, al consolidarse, sintió la imperiosa necesidad de redefinir la realidad espiritual, la misma esencia de una enseñanza que empoderaba al individuo, revelando la divinidad inherente y la capacidad de autotransformación. Se convirtió en una amenaza existencial para una institución que buscaba establecerse como el único mediador entre lo humano y lo divino. Esta alquimia interna del alma, este sendero personal hacia la divinidad, debía ser eclipsado para que la mediación externa pudiese florecer. Fue en los primeros siglos, mientras el cristianismo buscaba su forma y su voz en un imperio convulso, cuando una purga silenciosa pero implacable comenzó a gestarse. No se trataba de un error o un malentendido, sino de una estrategia deliberada para erigir los cimientos de una ortodoxia inamovible. Las enseñanzas que hablaban de la preexistencia del alma, del karma y de la reencarnación, nociones profundamente arraigadas en el pensamiento pitagórico, platónico e incluso en ciertas corrientes judías de la época, y que formaban parte del mosaico filosófico de los misterios, fueron sistemáticamente señaladas como herejías. Eran verdades incómodas que minaban la necesidad de una salvación otorgada desde fuera, en lugar de cultivada desde dentro. Textos antiguos, como los fragmentos de Orígenes de Alejandría, un padre de la Iglesia de inmensa influencia, revelan su profundo entendimiento de la preexistencia de las almas y de la purificación a través de ciclos de vida. Sus escritos, en su tiempo venerados, fueron posteriormente anatematizados en concilios como el de Constantinopla, en el año 553 d.C., aunque la historia oficial a menudo minimiza la verdadera extensión de estas condenas. No se trató solo de Orígenes. La misma idea de que un alma podía volver a la tierra para aprender y crecer, para saldar deudas kármicas y perfeccionar su espíritu, fue sistemáticamente extirpada. ¿Podría ser que una verdad tan fundamental fuese vista como un obstáculo para la sumisión y el control? La supresión no se limitó a la condena de textos específicos o a la persecución de pensadores individuales. Fue un proceso más sutil y envolvente. La reescritura de la historia, la canonización selectiva de evangelios y epístolas y la demonización de cualquier narrativa alternativa. Lo que antes era un camino de autodescubrimiento y responsabilidad personal, se transformó en un dogma rígido, donde el destino eterno dependía de la obediencia a la institución. Se creó una barrera infranqueable entre el individuo y su conexión directa con lo divino, posicionando a la Iglesia como la única portadora de la llave de la salvación. Esta reingeniería espiritual, ¿no es acaso una de las más grandes alquimias pervertidas de la historia? Esta manipulación de la herencia espiritual nos legó una visión fragmentada del camino, una senda truncada que nos ha mantenido en una búsqueda perpetua de un significado que reside en nuestro interior. La negación de la reencarnación y de los años perdidos de Jesús despojó a la humanidad de una comprensión más profunda de su propio propósito evolutivo y de la inmensidad del viaje del alma. ¿Qué otras verdades ancestrales yacen ocultas bajo el velo de lo olvidado, esperando ser redescubiertas para iluminar el próximo paso en la gran alquimia de la conciencia colectiva? La respuesta quizás no está en los libros quemados, sino en el eco de una sabiduría que aún resuena en las profundidades de nuestro ser. El eco de la sabiduría que resuena en las profundidades de nuestro ser nos conduce a la revelación más subversiva. El reino de los cielos está dentro de vosotros.
Estas palabras, atribuidas a un gran maestro, son un mapa directo hacia la divinidad inherente. No es curioso que esta verdad profunda, tan central para la autonomía espiritual, haya sido sistemáticamente relegada o malinterpretada. Suprimir esta chispa divina interior fue, y sigue siendo, la clave para mantener a la humanidad cautiva en la ilusión de la impotencia espiritual, buscando afuera lo que siempre ha residido en el santuario de su propio ser. Este principio fundamental no nació en las arenas del Levante, sino que pulsaba mucho antes en el corazón de una civilización milenaria que comprendía la esencia cósmica del individuo, una alquimia pervertida de la verdad. En las orillas del Nilo, entre jeroglíficos que narran epopeyas de dioses y hombres, ya se susurraba esta verdad primordial. Los antiguos egipcios, con su profunda comprensión de la cosmogonía y el alma, entendían que el ser humano no era solo carne y hueso, sino un complejo entramado de principios divinos, manifestados en conceptos como el Ka, la fuerza vital divina que reside en cada uno, y el Ba, la esencia individual del alma que podía interactuar con los reinos celestiales. Sus templos no eran solo edificaciones de piedra, sino complejos dispositivos para la transmutación del espíritu, para despertar el Néter, o Dios interior. ¿No es fascinante cómo esta perspectiva, lejos de adorar deidades externas, invitaba a cada individuo a reconocer y cultivar su propia naturaleza divina, a ser un reflejo viviente de la creación misma, un fragmento del vasto orden de Ma'at? Cuando Jesús proclamó que el reino está dentro, ¿no estaba acaso resonando con esta antiquísima gnosis egipcia que veía al hombre como un Osiris potencial, capaz de trascender la mortalidad y unirse con lo divino a través del autoconocimiento? Las enseñanzas herméticas, a menudo atribuidas al mítico Hermes Trismegisto y con raíces en la sabiduría egipcia, nos recuerdan la máxima como es arriba es abajo, implicando que la macrocosmos se refleja en el microcosmos del ser humano. El viaje interior hacia el reino no es una espera pasiva, sino una activa alquimia del alma, una purificación y elevación de la conciencia. Es el reconocimiento de que la luz del mundo no es un fenómeno externo a ser buscado, sino una incandescencia inherente que espera ser descubierta y liberada desde las profundidades de nuestro propio ser, revelando la herencia de los iniciados de antaño. Sin embargo, esta poderosa verdad fue sistemáticamente despojada de su esencia, transformándose en una promesa distante y futura, condicionada por la obediencia a dogmas externos. Al exteriorizar la divinidad y colocarla en un cielo lejano o en manos de intermediarios autorizados, la humanidad fue sutilmente desconectada de su propio poder inherente, de su capacidad para ser co-creadora de su realidad. Los textos que quizás exploraban estas conexiones profundas, los evangelios gnósticos y otros escritos apócrifos, fueron condenados al olvido, precisamente porque empoderaban al individuo más allá de las estructuras de control. ¿No nos hace reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la salvación cuando la llave siempre ha estado en nuestro propio corazón, sellada por milenios de desinformación y temor, una auténtica profanación de la verdad? Esta comprensión de la divinidad interior, la gnosis que trasciende el dogma y las fronteras de las religiones establecidas, no es un mero concepto filosófico, sino una fuerza transformadora. Es la invitación a emprender el viaje más sagrado de todos, el descenso a las cámaras secretas de nuestra propia existencia para reencontrar al Dios, diosa que allí mora, la fuente inagotable de sabiduría, amor y poder. Es la verdadera alquimia interior, la transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia iluminada, una resurrección del espíritu en vida. Pero ¿cómo se activa esta divinidad? ¿Cuáles son los ritos y las prácticas olvidadas que nos permiten purificar el templo interior y encender la llama perpetua del alma? La respuesta a estas preguntas nos aguarda en los próximos velos de este antiguo misterio, desvelando las herramientas para religarnos a nuestra esencia. La gnosis susurra verdades veladas sobre el alma, su viaje eterno. Los pergaminos atribuidos a Thoth revelan una asombrosa preparación del ser que conoceríamos como Jesús. No fue un evento aislado, sino la culminación de un vasto linaje espiritual. Su esencia divina, a través de innumerables existencias, acumuló sabiduría ancestral, forjando un camino hacia su misión cósmica. Esta evolución consciente desafía nuestras percepciones lineales del tiempo y la creación, ¿verdad? Thoth detalla que este maestro ascendido habitó cuerpos como Adán, el primigenio. Luego, como Enoc,
quien caminó con Dios, conociendo secretos celestes y trascendiendo la mortalidad sin probarla. Y después, como Melquisedec, el rey sacerdote sin linaje ni principio, cuya enigmática bendición a Abraham simboliza un sacerdocio eterno que trasciende las fronteras temporales. Cada vida, un arquetipo divino, una capa más de experiencia y conocimiento, una preparación fundamental para el recipiente final. Cada una de estas encarnaciones no fue un mero azar del destino, sino un acto deliberado de acumulación de poder y entendimiento espiritual. Adán sentó las bases de la humanidad y su potencial. Enoc desveló misterios cósmicos y arcanos, grabando su sabiduría en lo que algunos llaman los registros akáshicos, los anales de la existencia. Melquisedec estableció un sacerdocio directo con lo divino, una conexión sin intermediarios terrenales, una preparación meticulosa, una verdadera alquimia del espíritu fundamental para la misión cósmica venidera. Esta profunda revelación nos obliga a reevaluar la figura de Jesús, no como un ser que emergió de la nada, sino como la manifestación consciente de una esencia divina largamente cultivada y perfeccionada. Es la culminación de la evolución consciente, el arquetipo divino que logró la maestría. Su vida final en la tierra no fue un mero comienzo, sino el pináculo de un plan milenario, el maestro ascendido que encarnó la sabiduría ancestral de eones. ¿Comprendemos ahora la magnitud de su presencia en el cosmos y su legado? El conocimiento de estas múltiples encarnaciones de un alma tan trascendente nos invita a una profunda reflexión sobre nuestro propio viaje. Si incluso lo divino se perfecciona a través del tiempo y la experiencia, ¿qué nos dice esto sobre el potencial latente de nuestra propia alma, nuestra chispa sagrada? La conexión con este linaje espiritual sugiere que el camino hacia nuestra maestría es un proceso continuo, una constante revelación. Pero, ¿cómo discernimos los velos de nuestra propia historia álmica y qué otras verdades nos aguardan en los reinos olvidados de la gnosis, más allá de lo visible y lo comúnmente aceptado? Sed perfectos. El mandato ancestral rara vez se comprende en su magnitud. No es una meta para esta única vida, sino el eco de un viaje álmico que se despliega a través de incontables encarnaciones. Es la forja incesante de nuestro ser esencial, un pulido constante de nuestras facetas internas, aprendiendo y trascendiendo lecciones en un ciclo eterno. Una alquimia existencial que revela el propósito divino tras cada experiencia, cada suspiro. Este camino evolutivo se sustenta en la ley inmutable de causa y efecto. El karma, no como castigo, sino como el gran maestro cósmico. Cada experiencia, cada relación, cada desafío es una oportunidad meticulosamente orquestada para que el alma integre nuevas comprensiones y disuelva antiguas ataduras. Es una purificación gradual de la esencia, un despojarse de los velos de la ilusión, revelando una luz interna cada vez más nítida y brillante a través de los eones. Textos herméticos y gnósticos, junto a filosofías orientales esotéricas, susurran verdades sobre este viaje. Hablan de la metempsicosis, del alma que migra y asciende, acumulando sabiduría como el orfebre acumula metales preciosos para su obra maestra. El proceso es lento, a veces doloroso, pero siempre purposeful. Es la transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría consciente, la verdadera piedra filosofal. Comprender esta vasta perspectiva libera el alma de la angustia de una perfección instantánea. Nos invita a abrazar cada momento como parte de un diseño mayor, cada falla como una lección vital, cada triunfo como una confirmación de nuestro crecimiento. No estamos destinados a la perfección estática, sino a la evolución dinámica, a la expansión continua de nuestra conciencia, a la danza sagrada de la autotransformación. Así, la perfección no es un punto final, sino la plena manifestación de nuestro potencial divino, el despertar completo de la chispa cósmica que reside en nuestro interior, expandiéndose a través de cada vida. Es la culminación de un plan divino que se despliega en la eternidad, un destino para cada alma. Pero, ¿cómo se alinea este camino de perfeccionamiento álmico con los propósitos mayores del universo? ¿Qué fuerzas cósmicas guían estas encarnaciones y qué secretos custodian los maestros de la sabiduría que han trascendido esta rueda de vidas? La cuestión de cómo el perfeccionamiento álmico se fusiona con el propósito cósmico nos revela una verdad profunda. Jesús de Nazaret, lejos de ser inalcanzable, se manifestó como el arquetipo de la maestría humana.
Él encarnó el potencial latente en cada ser, no para ser venerado, sino para ser emulado. Su vida fue un faro, un mapa viviente hacia la autotransformación. La alquimia interior que transmuta nuestra naturaleza común en el oro puro del espíritu, demostrando la divinidad como un destino compartido. Sus milagros, vistos a menudo como actos exclusivos, eran en realidad demostraciones de una conciencia plenamente alineada. Curaciones y el control sobre los elementos no fueron más que manifestaciones del dominio sobre materia y energía, accesibles a quienes purifican su ser. Textos como el Evangelio de Tomás sugieren que si conocemos y hacemos estas cosas, seremos hijos de la luz. Su existencia fue una invitación a reconocer nuestra capacidad de resonar con frecuencias superiores, despertando dones internos mediante voluntad y sabiduría. Sus enigmáticas palabras, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, no eran hipérbole. Eran una profecía del potencial humano expandido, una invitación a la conciencia crística. Esta no es exclusiva de un individuo, sino un estado de ser, una vibración de amor incondicional que Jesús modeló. Él plantó la semilla de esta verdad en la psique colectiva, un mapa genético espiritual que florece en cada alma dispuesta a cultivar su jardín interior, fusionando lo humano y lo divino. Muchos textos suprimidos, como los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, ofrecen una imagen de Jesús como un maestro de misterios, un alquimista espiritual que enseñaba la autoliberación mediante el conocimiento directo, la gnosis. Estos manuscritos antiguos, custodiados en secreto, revelan que Jesús no vino a ser adorado como un Dios externo, sino a inspirar el descubrimiento del Dios interno en cada uno. Su mensaje era el despertar, la autorrealización intrínseca, no una salvación delegada así. La vida de Jesús no es una historia lejana, sino una enseñanza viva. Una plantilla vibracional para nuestra propia evolución. Es una invitación a la transmutación más profunda, del ego al espíritu, del miedo al amor, de la ignorancia a la sabiduría. Él no fue la excepción humana, sino el ejemplo manifiesto de lo que todos podemos llegar a ser al recorrer el sendero del autoconocimiento y la maestría. Nos mostró que el reino de los cielos reside dentro. Pero, ¿cómo activamos estas llaves? ¿Cuáles son los ritos y las palabras perdidas que nos guían en este ascenso? Permítanme revelarles una de las verdades más distorsionadas por el velo de la ignorancia: la esencia del juicio divino. Lejos de ser un evento singular, final, orquestado por una deidad externa y punitiva, este juicio es, en realidad, la incesante e intrínseca ley natural del karma, operando a través de la vasta extensión de múltiples existencias. Es un eco resonante de nuestras acciones, pensamientos y emociones, una balanza cósmica que busca el equilibrio. No es una sentencia impuesta desde afuera, sino una manifestación ineludible de las causas y efectos que nosotros mismos sembramos en el tejido del tiempo y el espacio. Una verdad susurrada en los corredores de templos olvidados. Esta danza karmática se desenvuelve a través del eterno ciclo de reencarnación, una serie de oportunidades incesantes para la evolución y el aprendizaje. Cada vida es un capítulo en la gran epopeya del alma, un aula donde las lecciones no comprendidas resurgirán. Los así llamados juicios son en verdad puntos de inflexión, momentos de revelación, donde confrontamos las reverberaciones de nuestras elecciones pasadas. La memoria akáshica, el gran libro etérico de la existencia, registra no para castigar, sino para reflejar, para mostrarnos el camino hacia la comprensión profunda y la corrección de nuestro sendero evolutivo, una biblioteca del alma que guarda cada vibración emitida. El propósito fundamental de este proceso continuo no es la condenación, sino la purificación del alma. Cada ciclo vital, cada encarnación, ofrece una nueva oportunidad para refinar nuestro ser, para despojar las impurezas del ego y alinear nuestra voluntad con el gran plan universal. Es la búsqueda incesante del equilibrio cósmico, donde cada desarmonía se presenta como una oportunidad para la rectificación. Los registros antiguos, como ciertos textos herméticos y las escrituras védicas, no hablan de un día del juicio final, sino de la maduración constante del alma a través de innumerables experiencias. Una alquimia interna que transmuta el plomo en oro espiritual. La meta suprema de esta peregrinación del alma es la liberación del samsara, el cese del ciclo de nacimientos y muertes, no por medio de un decreto externo,
sino a través de la gnosis del ser. Es el despertar a nuestra verdadera naturaleza, la realización de que somos chispas divinas, eternas e interconectadas. El juicio se convierte entonces en un acto de autoconocimiento, una introspección radical que disuelve las ilusiones de separación y nos integra plenamente en la conciencia unitaria. Es el momento en que el estudiante se convierte en maestro de su propio destino kármico. Comprender que el juicio es un proceso constante de ley natural y karma es empoderador. Nos invita a asumir la plena responsabilidad de nuestra creación, a tejer conscientemente el destino que anhelamos. No hay escapatoria de esta verdad inmanente, solo la posibilidad de una participación consciente y transformadora. La purificación del alma no es una tarea externa, sino una alquimia interna, un trabajo constante de alineación con el equilibrio cósmico, buscando la liberación. Pero, ¿cómo accedemos a estos registros akáshicos? ¿Y cómo podemos, de forma proactiva, armonizar los hilos de nuestro karma para trascender la rueda y avanzar hacia una nueva etapa de existencia? La armonización del karma revela una verdad ancestral, el perdón como liberación. No es debilidad, sino la alquimia espiritual más potente para desatar lazos invisibles. Estos hilos energéticos unen almas a través de encarnaciones, anudados por deudas, heridas profundas y juramentos olvidados, persistiendo más allá del velo de la memoria. Estos lazos son cadenas etéreas, forjadas en la interdependencia. Textos zoroastrianos y egipcios enseñan que cada agravio genera una vibración que atrae a las almas a encuentros repetidos, hasta la restauración del balance. No es castigo, sino oportunidad. El perdón libera la carga energética que nos ancla al pasado. Imaginemos una deuda milenaria. Crónicas lemurianas describen almas atrapadas en ciclos de victimario y víctima por eones, buscando resolución que solo el amor ofrece. Perdonar a quien nos hirió y perdonarnos disuelve el nudo. Es soberanía sobre nuestra energía, rompiendo el ciclo de repetición incesante. La alquimia del perdón ocurre en el santuario interior. No es amnistía superficial, sino transmutación profunda del resentimiento, ira o culpa. Disuelve proyecciones, revelando la unidad. Al perdonar, integramos el dolor como maestro, limpiando el espejo del alma para reflejar la luz divina sin distorsiones. Así, el perdón es un puente hacia la espiral evolutiva del alma. Al soltar ataduras de viejas historias, nos volvemos ligeros, ascendiendo a planos de conciencia elevados. Es requisito para quienes aspiran a existencias más allá de la tercera dimensión. Pero, ¿cómo discernimos la naturaleza de estos lazos y cómo los sanamos en la propia sustancia de nuestra realidad? El verdadero poder de la alquimia del perdón reside en su capacidad para reescribir la partitura energética de nuestro ser, liberándonos de la inercia de los hilos etéreos que nos anclaban al pasado. Es la manifestación de nuestra soberanía espiritual, la luz divina que reside en el santuario interior, transmutando el dolor en sabiduría pura. Al abrazar esta verdad, no solo sanamos nuestras propias heridas ancestrales, sino que enviamos ondas de curación a través de las generaciones, ascendiendo a una espiral evolutiva, donde el espejo del alma refleja la plenitud de nuestra esencia. Hemos desvelado que discernir estos lazos y sanarlos es un acto de automaestría, una reconexión con la fuente inagotable de nuestra propia divinidad. ¿Permitirás que el eco de estas verdades despierte en ti la audacia necesaria para iniciar tu propia alquimia interior, desatando los hilos etéreos que aún te velan la vista hacia tu destino más elevado? Si esta sabiduría ha encendido una chispa en tu santuario interior, si sientes el irresistible llamado a seguir desenterrando las verdades que aguardan, te invito a unirte a nuestra hermandad de exploradores cósmicos. Suscríbete a este canal y comparte esta revelación con todo aquel que anhele la liberación de su espíritu. Juntos, tejemos la red de conciencia que ilumina los senderos de la existencia. Para continuar tu viaje a través de la espiral evolutiva del conocimiento, te invito a cruzar el próximo umbral. Haz clic aquí para desvelar los secretos del Dharma, cómo alinearse con el propósito cósmico de tu alma, y descubre el verdadero sendero que tu espíritu anhela transitar.